El profeta Daniel leyó la profecía de que Israel estaría por 70 años en el cautiverio babilónico, y ya estaba por cumplirse ese periodo de tiempo. Tal vez Daniel sintió la preocupación de que pasaría el tiempo y su pueblo no iba a ser liberado de Babilonia y Jerusalén no iba a ser reconstruida. Lo cierto es que Daniel asumió el rol de líder espiritual de Israel e hizo una oración a Dios para que Dios recordara las promesas escritas por el profeta Jeremías de que Dios iba a recoger a su pueblo de Babilonia y lo regresaría a Jerusalén. Nadie le dio la comisión a Daniel ni la autoridad para hacer esta intercesión, sino que él lo hizo nacido de su propio corazón y confiando en el amor y la misericordia de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, me da gusto estar de vuelta contigo. Hoy tenemos la lección de la confesión a la consolación. Consolación es una buena palabra y la confesión debe ir primero. Eso es así. Pero estas dos palabras tienen que ver con la oración. Debemos comenzar con palabra de oración. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de tener la oportunidad de confesar para que recibamos consolación. Siempre estás listo a protegernos, visitarnos, convéncenos de nuestros pecados para que confesemos nuestras faltas y seamos humildes ante ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, Johnny. El tema de hoy es un tema de gran interés porque se basa en la oración que se registra en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Johnny, este era un pasaje que indudablemente era de gran impacto para Daniel. Ya era un hombre mayor. Estaba pendiente de lo que decían las profecías. Él conocía el mensaje del profeta Jeremías y sabía que este periodo se estaba acercando al cumplimiento de su tiempo. Y esto era la vida entera de Daniel. Todo este periodo de 70 años, él llegó como un muchacho a Babilonia y estuvo los 70 años consciente cada año de esta profecía. Así que esto nosotros lo leemos como algo que dijo Jeremías, pero para Daniel era su vida. Bueno, sí, él estaba viviendo precisamente las palabras que había dicho Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 29 de Jeremías para ver exactamente cómo lo puso el profeta. Porque así dice Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Daniel sabía que él estaba
al borde de algún cambio poderoso, al borde de algo, de una gran conmoción, porque él tenía las profecías de los cambios de reinos, o sea que podría sospechar que ya pronto iba a haber un cambio de reino, y también estaba la profecía de los 70 años. Así que Daniel estaba preocupado posiblemente por el cumplimiento de esa profecía. Y aunque Dios había dicho 70 años, él posiblemente se sentía preocupado de que no se cumpliera la profecía. Y la pregunta sobre su preocupación tiene que ver con las palabras del hermano Jeremías, porque primero empieza diciendo que los 70 años están supeditados o están dados pensando en Babilonia y las acciones de ellos. Pero después, en las próximas palabras de Jeremías, en el verso 12, dice que está supeditado a las acciones de Israel cuando invoquen y busquen en oración a su Dios. Entonces, él está preocupado, bueno, ¿cuál es la ecuación aquí? ¿Qué me toca hacer a mí? Y esto se parece, sugiero yo, Rafael, a la vida del cristiano hoy también y las profecías sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Somos nada más testigos de esto o tenemos un papel que desempeñar nosotros y cómo lo podemos cumplir y cuáles son los detalles? Y bueno, Johnny, es posible que Daniel temiera de que por algún cambio en la voluntad de Dios, algún cambio, si no veía el arrepentimiento, si no veía al pueblo buscarlo de todo corazón, porque la instrucción era que si buscaban a Dios, iban a hallar a Dios. Y aunque Dios tenía planes para bien, planes para darles un futuro y una esperanza, Daniel no se confió, sino que él dijo, yo voy a orar y voy a pedirle a Dios que se acuerde de estas profecías y se asegure en cumplirlas. Y yo pienso que, bueno, hay muchas veces, Johnny, donde estamos orando y espontáneamente decimos, Señor, ven ya, ven Señor Jesús, porque tenemos ese anhelo en el corazón. Queremos que el Señor se acuerde de su promesa y se cumpla el tiempo ya mismo y regrese. Y yo creo que ese era el sentimiento que había en el pecho de Daniel. Y entonces vamos a ir a los siguientes versículos para ver cómo continúa la historia. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estas palabras reflejan, son como un eco de las palabras de Jeremías. Él estaba procurando seguir los detalles de la profecía que él estaba leyendo y de lo que le tocaba hacer para estar seguro que Dios se recordara de su parte, porque para Daniel toda profecía es una profecía condicional. Como lo indicó Jeremías, estaba condicionado a que el pueblo hiciera X, Y, Z. Y aquí está Daniel, como está registrado en el capítulo 9 y el verso 3, diciéndonos que él está cumpliendo para que Dios se acuerde. Como tú dijiste, Dios, acuérdate, estamos haciendo, yo soy el líder y yo estoy haciendo lo que hay que hacer. Johnny, y es interesante la forma como él ora, porque dice el pasaje, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hay como una especie de preparación, volver el rostro a Dios. La descripción es muy rica, porque había gran sentimiento en él, gran solemnidad, gran necesidad en lo que iba a pedir a Dios. Y yo pienso que para nosotros, cuando vemos este pasaje, nos está indicando que debemos de orar a Dios de la misma manera. Si bien no vamos a poner silicio y nos vamos a romper las ropas y nos vamos a poner tierra en la cabeza, pero tiene que haber una preparación, tiene que haber un acercamiento a Dios como dándonos cuenta de la majestad de Dios y nuestra falta de merecernos, porque cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a pedir algo que
nos hemos ganado, sino nos acercamos a pedirle la misericordia de Dios que nos conceda algo a nosotros. Y el hermano Daniel sabía cómo pedir. Así es. Entonces, la oración que va a hacer Daniel es muy interesante por lo que estaba en juego, el destino de Israel y por la preparación que hizo Daniel. Y vamos a ver cómo él estructuró esa oración. Primero, la oración intercesora de Daniel, según el verso 2, resume una lectura del libro de Jeremías, reflejando lo que aprendió. En el verso 3, preparación para orar a Dios. Él hizo estos detalles de sacos de silicio que nosotros no usamos hoy. No sé si Rafael usa sacos de silicio cuando ora. No, Johnny. Entonces, en el verso 4, el reconocimiento de la majestad de Dios, que lo hace en declaraciones de honra. Los versos 5 al 15, la confesión de los pecados de Israel. Y del 16 al 19, la petición de misericordia en respuesta de Dios. Y los 20 al 27 tenemos la respuesta ya de Dios al hermano Daniel. Ahora, Johnny, hay algo interesante. Yo pienso que esta oración que hizo Daniel nos sirve a nosotros como un modelo para nosotros dirigirnos a Dios, ¿verdad? Recordar que debemos prepararnos para la oración, ya sea en la lectura de la Biblia, ya sea acercándonos a Dios con ese respeto, esa humildad, reconocer la grandeza de Dios, confesar nuestros pecados y presentar nuestras peticiones. Y posiblemente lo único que le faltó a Daniel hacer, que nosotros hacemos, es pedir en el nombre de Jesús, porque él no conocía ese concepto, no se le había enseñado ese concepto. Ahora vamos a ir al versículo 4 para ver cómo comenzó Daniel la oración. Y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Formales palabras que declaró él. Bueno, sí, Johnny, porque yo pienso que él venía de dos lugares. Primero, el lugar donde él sabía que lo que tenía que pedir era algo de gran importancia. Y segundo, que él se acercaba no como una persona que venía a pedir algo que él se había ganado y que merecía, sino como una persona que no merecía lo que iba a pedir. Y por lo tanto, la actitud de él acercándose a Dios es una actitud de humillarse ante Dios, de reconocer la grandeza de Dios, y nos da a nosotros ese efecto de pensar que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, es un evento grande, Johnny, no es una tontería nosotros hacer una oración a Dios. Y tal vez pocas veces nos acercamos pocas veces nos damos cuenta que cuando oramos estamos practicando una bendición, estamos aprovechando un privilegio que el Señor Jesús nos ha concedido a nosotros. Amén. Directa conexión con el reino de Dios y con el trono de la gracia, donde están sentados Jesús y el Padre, porque el Espíritu Santo está acá con nosotros. Sí. Ahora vamos a ir a los siguientes versículos para ver cómo continúa la oración de Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora, Johnny, Daniel sabía que Israel había sufrido un gran castigo de Dios. Lo que a ellos les había sucedido era el punto de mayor espanto en la historia de su nación. Pensar que atrás había quedado la ciudad destruida, que el templo de Dios había sido violado, desecrado por los extranjeros, por esas fuerzas invasoras.
Pensar que se habían robado los utensilios del templo. Pensar que habían matado tanta gente y se habían traído a muchos de ellos, de los que quedaban vivos, esclavos. Pero Daniel no le preguntó a Dios por qué. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué dejaste que estos inmundos llegaran y destruyeran tu templo? Él no pretendía o pensó preguntarle a Dios, porque yo creo que él entendía perfectamente por qué se hallaban en la ruina y en la condición en la que estaban. Y esto, Rafael, muestra la humildad, el carácter del hermano Daniel, que no era para confrontar a Dios con preguntas inapropiadas, sino que era para confesar. Pero esto de la confesión quiero que desdoblemos un pedacito. Hay algo muy diferente entre Daniel y nosotros. Daniel se ve a sí mismo en la capacidad de orar pidiendo perdón por el pueblo entero y hace esta oración colectiva, y nosotros más bien pensamos que toda comunicación con Dios es individual, Johnny con Dios, pero no. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia, y esta colectividad que Daniel mostró es la que debemos manifestar, no solo dirigentes de la iglesia, sino todos los miembros, porque toda la iglesia entera es la esposa del Cordero. Y bueno, yo pienso que el equivalente hoy en día eh, sería nosotros orar por nuestra sociedad. Y yo sé que, por ejemplo, los venezolanos oran mucho por su país, pidiéndole a Dios liberación. Yo no sé si los venezolanos oran pidiéndole a Dios perdón por los pecados de esa sociedad. Pero aquí tenemos el ejemplo de Daniel, que sí pedía perdón. Ahora, uno pudiera preguntarse qué efecto pudiera tener que Daniel orara por su pueblo, que yo orase por mi nación, que tú orases por tu iglesia. Y vamos a ver cómo nos contesta esa pregunta en el libro de Santiago. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Qué maravillosas palabras, las palabras de Santiago, dirigente de la iglesia de Jerusalén. En el tiempo de los apóstoles, según está registrado en el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 15. Este Santiago, cuando está escribiendo esta epístola, está llamando desde el punto de vista de la iglesia de Jerusalén, la iglesia que el Señor Jesús fundó y que la iglesia bendijo para que se fuera a los gentiles, al imperio romano fuera de Jerusalén. Y en ese cambio entran los gentiles a la iglesia. Y entonces Santiago está enseñándoles a los gentiles y a los judíos que hay características especiales. Y una de ellas es la oración. Y les está dando la disciplina. Y esa disciplina ha de ser una confesión del grupo acerca de sus pecados ante Dios, porque los gentiles, los paganos, eran individualistas también, al igual que hoy en día, que se imagina la comunión con sus dioses de uno a uno, pero Santiago les dice, no, esto es un asunto del pueblo y tenemos que actuar en unidad. Y Johnny, cuando dice ese pasaje, a mí me llama la atención una cosa, cuando dice el pasaje que la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, no vayamos a cometer el error de pensar que hay pues gente santa que cuando oran suceden cosas, porque todas las bendiciones vienen de Dios. Dios contesta las oraciones de acuerdo a su voluntad. Cuando Dios contesta la oración de sanar a una persona, no es que vamos a admirar al que hizo la oración. Cuando Dios contesta la oración de realizar un milagro, de realizar algo grande, por ejemplo, para la iglesia, no es que vamos a pensar que la persona que oró tiene gran poder, sino que Dios ha escuchado y Dios se complació en contestar la oración. Y este pasaje nos está diciendo que hay una especie de influencia que tiene el ser humano cuando le pide a Dios,
que Dios a veces decide contestar las oraciones. No siempre recibimos la respuesta de Dios que nosotros buscamos. Dios siempre responde de una manera u otra, pero que las dádivas vienen de Dios y no vienen del ser humano. Y Amén. vamos a ver cómo continuó Daniel su oración. A ti, Señor, la justicia y a nosotros la vergüenza en el rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, a nosotros la vergüenza en el rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque contra ti pecamos. Johnny, ahí hay una especie de declaración cultural. La vergüenza sea para nuestro rostro, pero para ti la majestad, para ti la alabanza. O sea que en lo malo que había sucedido, que no se vayan a pensar que a ellos les había pasado algo malo porque Dios era malo y ellos eran inocentes, sino que él reconocía que todo lo malo se lo habían traído ellos encima y que Dios no tenía ninguna culpabilidad. Y también reconocía que Dios, el pueblo y él eran todos una sola familia. Este asunto de vergüenza se siente basado en la relación personal. Y esta relación personal que el pueblo de Israel tenía con su Dios se había roto por los pecados y por eso habían ido al exilio. Y ahora el hermano Daniel quiere estar seguro que está restaurada esa relación y procura hacer estas declaraciones en su oración manifestando eso. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, bueno, hay varios, pero vamos a leer uno que nos expresa más o menos el mismo sentimiento en el libro de Romanos. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, aquí encontramos otro pasaje donde en este caso Pablo está contrastando la pecaminosidad del hombre con la injusticia, con la justicia de Dios. Y que se entienda claramente que el contraste entre nosotros, entre Dios y nosotros, es que nosotros somos pecadores y que Él es justo. Y esta realidad de pecados y de justicia hemos de verla claramente como un asunto colectivo. Tengo un nieto que ahora cumplirá 8 años y le estaba la abuelita, mi esposa Clara, diciéndole la historia de Daniel y mostrándole lo que sucedió fuera del arca. Y dice él, mamá, ¿y todos murieron? ¿Cuántos se salvaron? Solo 7, le dice ella. Pero mamá, eso no está bien. Y todos los niños que había allí que eran inocentes. Entonces, la única manera de entender eso es que la justicia de Dios es un asunto colectivo y que es un problema de familia y que la misericordia de Dios es tan poderosa como su justicia y que visitará en misericordia a todo el que ha procurado relación con el Altísimo. Dios no está buscando razones para sacarnos y dejarnos fuera del arca. Dios está buscando razones para entrarnos. Amén.
Y bueno, Johnny, entonces ese reconocimiento de la majestad y la justicia de Dios y nuestra pecaminosidad es importante para que cuando nos acerquemos a Dios entendamos que lo que necesitamos es la gracia de Dios y eso es lo que pide Daniel en el siguiente pasaje. Al Señor nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra de Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y prestar atención a tu verdad. Johnny, aquí Rafael, tenemos una oración en la que él va al grano del asunto y es pedir la misericordia de Dios, pero también señala algo importante y es que él dice que ellos no habían implorado el favor de Dios para convertirse, o sea que no solamente hay que pedir perdón, hay que pedir conversión, hay que pedir la transformación del corazón. Y él reconocía que los males que le habían sucedido a Jerusalén y a todo Israel era una disciplina, un castigo que Dios les había dado. este asunto de disciplinas y castigos y misericordia y conversión, todo está presentado en el contexto cultural de Daniel. Hoy en día nosotros que pensamos en causa y efecto y visualizamos las situaciones un poco diferentes, hubiéramos usado palabras un poco diferentes y Dios hubiera usado palabras diferentes también al escribir, al revelar los libros del Pentateuco. Pero todo lo que podemos decir ahora, que se nos está acabando el tiempo, es que entendamos que si nos suena un poco extraño algunas de estas palabras, tal como ponerse un saco de silicio, que es una ropa muy incómoda de saco, ¿cómo se dice? La tela de saco. Esto era la manera cultural de manifestar su sentimiento interno de una manera externa. Nosotros no hacemos eso hoy. Y de esa misma forma, las palabras que se usan y las explicaciones que se dan de lo que está sucediendo también son en su contexto cultural. Y bien, vamos a leer un último pasaje que habla acerca de esa parte de la disciplina. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor tenga misericordia de nosotros. Las palabras reveladas a través de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, nos hablan de lo mismo que hablaba el hermano Daniel. Ese espíritu de arrepentimiento, que no es algo que viene de manera natural en nosotros, sino que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la invitación de esta lección es que le pidamos a Dios que haga esto en nuestros corazones. Bien, y hay que resaltar, Johnny, que Dios reprende y corrige a los que ama. Esa disciplina, ese castigo que recibió Israel era para su conversión y su salvación. Y bien, con este pensamiento en mente, llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Amén.